Hola jóvenes, la guía de trabajo autónomo que vamos a desarrollar esta semana será acerca de gráficas. Aprenderemos algunos tipos y cómo elaborar una gráfica. Las gráficas se manifiestan en situaciones simples como lo que es caminar, ya que hay dos variables. Hay una variable de tiempo y una variable de desplazamiento. Desde las primeras etapas de desarrollo de los seres vivos se manifiestan las gráficas. Por ejemplo, vemos en los libros de vacunas o carnet de niño sano unas gráficas que representan lo que es la talla y lo que es la edad del niño. Ahí los médicos saben si está en el parámetro común o si está fuera de esos parámetros, observa algún tipo de enfermedad o incluso de deficiencia de alguna vitamina, por ejemplo. Las gráficas se manifiestan en salud mucho. Por ejemplo, actualmente la estamos viendo, vemos gráficas que son desarrolladas con respecto a lo que son casos positivos en lo que es el COVID-19. Acá vemos que se manifiesta lo que son casos positivos y muertes. Entonces, en una misma gráfica se pueden representar varios elementos. Las gráficas son un método útil para representar el movimiento. Acá se nos presenta un ejemplo. Nos dice, si una persona se desplaza hacia el norte y avanza 40 metros y esto le toma 15 segundos, pero luego se mantiene 10 segundos en reposo, ¿cuál va a ser su representación, la representación gráfica de ese movimiento? Vemos ahí que de 0 a 15 se va a ver un aumento en lo que es distancia y lo que es el tiempo. De 15 a 25, que son los 10 segundos, vemos que el tiempo aumenta, pero la distancia no. Por acá se presentan algunos de los tipos de gráficas más utilizados. Tenemos el de barras que se usa para clases sin relación cuantitativa. Las barras se separan a la misma distancia. Vemos ahí que no tienen nada de relación. Puede ser que sean para cálculo de algún tipo de encuesta o demás. En el caso del histograma, se van a utilizar columnas en el cual va a mostrar la relación entre dos o más series de datos. Permiten comparar valores en un instante determinado. Las columnas apiladas se utilizan para representar la contribución de diferentes factores que forman un todo, pero pueden verse varias series a diferencia de los gráficos de sector. Por ahí encontramos lo que son pictogramas, que van a representar magnitudes con figuras. Usualmente puede ser que sean árboles si estamos hablando de vegetación, puede ser que sean animales o demás. Por ahí encontramos el gráfico de circular o de pastel. Estos van a ser apropiados para comparar la totalidad de algo con cada una de sus partes. Van a ser idóneos para representar porcentajes de un total y que suman, por tanto, el 100%. Puede ser que ahí sea para una población contagiada con el virus con respecto a una sin contagiar o hombres y mujeres, que este gráfico lo vemos usualmente en el cálculo del COVID-19. Por ahí encontramos el de polígono de frecuencia. Usualmente este también se le conoce como líneas. Este va a permitir representar las fluctuaciones, o sea, cambios de una variable en el tiempo y van a servir para mostrar la tendencia de una o más series de un dato. También vamos a encontrar algunas otras como la dispersión, que permiten representar
pares de datos numéricos. Se emplean para indicar la relación si es que hay entre dos series de datos, cada una de las cuales se representa en un eje. Esto lo vamos a encontrar en lo que es el cálculo del COVID, el gráfico que vimos anteriormente. Vamos a encontrar también otro que es de áreas, que va a ser similar al de líneas, solamente que nos va a permitir comparar datos y distinguir su evolución con más claridad. Por ejemplo, puede hacer que nos pongan, como los gráficos en los cuales se representa la línea de los recuperados con respecto a la línea de los contagiados y cómo esas líneas se van encontrando. Usualmente les van a colocar una sombra para poder diferenciar lo que son las dos variables. Para elaborar una gráfica vamos a utilizar un plano cartesiano. Vamos a ubicar lo que es el eje Y, que va a ser la variable dependiente, y el eje X, que será la variable independiente. Usualmente cuando hablamos de gráficas de movimiento, el tiempo lo vamos a ubicar en X y el desplazamiento o distancia lo vamos a ubicar en Y. A continuación, veremos algunos pasos para realizar una gráfica. El primero será determinar cuál va a ser la variable independiente y cuál es la dependiente. Elegir una escala apropiada. Cuando son magnitudes muy largas, usualmente vamos a utilizar equivalencias. Sería muy difícil graficar 100 kilómetros, por lo tanto le damos una equivalencia de 1 centímetro. El siguiente paso es trazar dos rectas perpendiculares sobre las dos variables. Esto sería para remarcar los valores presentes en la variable independiente y en la variable dependiente. Posterior a eso vamos a situar los pares ordenados de las variables de la variable independiente con los que le corresponden de la variable dependiente. Dibujamos el punto donde se unen los pares ordenados. Seguido a eso, vamos a trazar una línea continua que pase por la mayor cantidad de puntos anteriormente dibujados posibles. Así se realizará el gráfico. La pendiente de la gráfica o grado de inclinación de la recta es la constante de proporcionalidad directa que existe entre las magnitudes físicas que interactúan, las cuales salen del origen para formar una línea recta. Acá, esa pendiente va a ser la unión de la variable dependiente con la variable independiente, va a ser el punto de encuentro. Para calcularla vamos a utilizar esta formulita en la cual va a ser el cambio de la variable dependiente dividido entre el cambio de la variable independiente. Para reconocer un poquitito más de la pendiente, vamos a proceder a hacer un ejemplo. Un vehículo se mueve a una distancia de 50 metros en 5 segundos. Nos pide que calculemos la pendiente. Por acá vemos que la variable dependiente va a ser la posición y la variable independiente va a ser el tiempo. Usualmente el tiempo siempre se coloca en el eje X. Vamos a iniciar averiguando lo que es el cambio de la posición, o sea, de la distancia. Acá lo estamos tomando en cuenta desde el primer cuadrito en el cual se unen los puntos. Igual, si yo tomara como distancia inicial el 0 y el tiempo inicial 0, esa pendiente tendría el mismo valor.
acá lo vamos a calcular desde el primer cuadrito donde se encuentra. Entonces vamos a restarle a la distancia final, o sea, la distancia 2, la distancia 1, o sea, a la distancia donde finaliza le vamos a restar la distancia donde inicia. Va a ser 50 menos 10, igual con el tiempo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Al tiempo final, que es 5 segundos, le vamos a restar el tiempo inicial, que es 1 segundo, lo cual nos daría 40 sobre 4. Hacemos la división y el valor de esa pendiente sería de 10 metros por cada segundo. Entonces vemos que es proporcional, o sea que 10 metros recorre por cada segundo que se desplaza este vehículo. Por acá vemos algunas gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vemos el primero, que es una gráfica de posición con respecto a tiempo. Entonces vemos cómo aumenta lo que es la posición, o sea, M y T al mismo tiempo, va progresivo. En la segunda gráfica vemos velocidad versus tiempo. Okay, entonces acá la vemos constante porque conforme va pasando el tiempo, la velocidad va a ser constante. En el caso del tercer gráfico es de aceleración. Como es movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser nula. ¿Por qué? Porque su velocidad va a ser constante durante todo el trayecto. Vemos que en el eje Y se representa la aceleración y en el eje X se representa lo que es el tiempo. Entonces vemos que la línea de la pendiente está pegada sobre el eje X. Por lo tanto, determinamos que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es de 0. Vamos a desglosar un poco más los gráficos. Vamos a desglosar el primero, que es de posición en función de tiempo. Acá, en ese primer dibujito, vemos que la pendiente de la recta va aumentando. Por lo tanto, la pendiente será positiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo se aleja. En el segundo gráfico, la pendiente será negativa porque el móvil va en sentido contrario, que en esta podríamos decir cuando el cuerpo se devuelve. Y va a ser constante cuando el cuerpo se mantiene estático, detenido, mientras transcurre el tiempo. Acá se presenta lo que es el gráfico velocidad o rapidez en función de tiempo. En este caso, la pendiente va a representar la aceleración y el área bajo la curva representa la distancia. En el primer caso, sería cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad permanece constante. Puede también darse lo que es una aceleración negativa, que es cuando el objeto disminuye la velocidad, o puede haber una aceleración positiva, que es cuando el objeto aumenta la velocidad. En ese caso iría creciente. Como en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula, entonces la gráfica va a tener la siguiente forma. Okay, acá vemos que la aceleración no va a aumentar, lo que va a aumentar es el tiempo. La aceleración siempre se va a mantener en ese eje Y en el valor de 0. Por acá vemos algunos ejemplos de gráficas.
donde se debe calcular algunos elementos. Por ejemplo, nos piden cuál es el intervalo de tiempo donde se movió y alcanzó o avanzó los 40 metros. Esto con respecto a la gráfica que está en la parte inferior. Entonces vemos por ahí que a los 40 metros fue en el intervalo de 0 a 15 segundos. Nos pregunta cuál es el intervalo de tiempo donde estuvo en reposo. Y ese reposo lo vamos a tomar en cuenta en D, donde fue que no hubo aumento. Y fue en el intervalo de tiempo de 15 a 25 segundos. Nos dice, para representar una etapa del movimiento que sea reposo, ¿cómo debe ser la línea de la gráfica distancia-tiempo? En este caso debe ser horizontal, o sea, totalmente planita. Para representar una etapa de movimiento que sea con velocidad constante, ¿cómo debe ser la línea de la gráfica? En ese caso, para este tipo de movimiento debe ser diagonal. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad en la primera etapa? Ahí procedemos a hacer el cálculo de la pendiente, lo cual nos va a dar 2,67 metros por segundo. A continuación, se le presentan algunos ejercicios. En el primero, debe escribir la ecuación para la pendiente de cada uno de los 3 gráficos y debe hacer su respectivo cálculo. En la parte 2, la gráfica va a mostrar la posición de un móvil en función del tiempo, de la cual debe contestar las siguientes preguntas. Escribe la ecuación de la pendiente. Punto B, ¿qué posición ocupa en 6 segundos y en qué instante pasa por 3 metros? O sea, tenemos que poner el tiempo en el cual está en 3 metros. Muchas gracias, jóvenes. No olviden realizar la práctica adjunta en la guía de trabajo autónomo de esta semana.